Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga en 2000 y experta en protección de datos de carácter personal. Desde el comienzo de su vida laboral compagina ejercicio de asesoría jurídica con la docencia. En el primero de los aspectos, como asesora jurídica, su trabajo en el departamento jurídico de una importante empresa de formación en Málaga que dirigió le ha permitido especializarse en ámbitos mercantil y administrativo, donde desde un primer momento abarcó distintos aspectos relativos a la política de protección de datos, desde su implantación a auditoría o preparación de defensa ante la Agencia Española de Protección de Datos. Como complemento en dicha formación, ha participado en varias actividades formativas y prácticas, tales como la Jornada del Responsable de Ficheros, organizada por el Institute for International Research, España SL, o la primera jornada abierta de la Agencia Española de Protección de Datos. Por otro lado, como docente, junto con la preparación de oposiciones, imparte cursos en instituciones, tanto públicas como privadas, como el seminario Régimen Jurídico de las Subvenciones de los Entes Locales en ProDetour, empresa dependiente de la excelentísima Diputación de Sevilla, el curso La Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, nivel avanzado, en el excelentísimo Ayuntamiento de Fuengirola, o varios cursos de protección de datos de nivel básico y avanzado en empresas de formación de la provincia de Málaga. Por último, os dejo con ella un aplauso, por favor. Bueno, pues nada, para empezar, muchísimas gracias a las palabras con las que me han presentado y para seguir, dar las gracias también a Educación Digital, que ha tenido en cuenta mi posible aportación ante este ámbito, y ahora a mí me ha tocado un poquito jugar con la parte fea. Resulta que me toca enfrentarme a un auditorio lleno de intérpretes para contarle un tema exclusivamente legal, un tema solo de protección de datos, y para colmo, después de unas grandísimas exposiciones que acabo de ver de temas tan divertidos como el videojuego, etcétera. Y llega y me toca. Entonces, mi idea no es soltaros una historia de qué va la protección de datos, sino todo lo contrario, que seáis vosotros los que veáis cuáles son los puntos que la ley me está pidiendo y en base a lo que me encuentro en la ley ya las conclusiones las vais a sacar vosotros mismos. Yo no voy a hacer ningún apartado de conclusiones porque probablemente cualquiera de vosotros estaría mucho más preparado que yo para concluir nada al respecto. De lo que se trata es de que ya sabéis que tenéis una serie de obligaciones de cara a Hacienda, que tengo una serie de obligaciones de cara a la seguridad social. Y ahora, para colmo, llega un abogado inventándose otra historia más de a ver si también tengo que hacer una cosa nueva. Bueno, pues vamos a analizar quién tiene esta obligación o quién no. Por mucho que yo he intentado, yo tengo que ser abogada y, por tanto, no tengo más remedio que daros unas pequeñas líneas de dónde me saco el resto de las diapositivas y por qué os cuento toda esta película. Y para empezar, como buena abogada, no tengo más remedio que basarme en la Constitución. Y la Constitución me viene y me cuenta que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Y además, aunque estamos en el 78, la Constitución tiene un puntito de modernidad y te dice, oye, que yo sé que la informática va a avanzar, que no sé hasta dónde va a llegar y que, por tanto, quiero que la ley en su momento lo vaya modificando. Y entonces es lo primero que hace. Bien, pues nada, estupendo, vamos a esperar esta ley que va a garantizar el uso de la informática, pero que también va a proteger nuestra intimidad. La mayoría de nosotros ahora estamos pensando, sí, seguro que están protegiendo la intimidad de las grandes empresas. Al final lo que ha ocurrido es que ha habido algún abogado listillo que ha cogido y te ha puesto en una letra así minúscula y legible algún tipo de leyenda relativa a la protección de datos, no lo habéis leído y habéis entregado absolutamente todos vuestros datos sin ningún tipo de control. Es lo que suele pasar y es con lo que jugamos. Esta ley, en la que yo me voy a basar ahora, es una ley desde 1999. Realmente teníamos ya una ley en el 92, pero no fue hasta el 99 cuando esto empezó a tomar vuelo. O sea que tampoco estoy hablando de un tema excesivamente nuevo, aunque sí es verdad que está tomando mucha más actualidad. Y por último, voy a hacer una pequeña referencia también, pero no me voy a detener a análisis de artículos ni nada parecido, y menos a esta hora, sobre un Real Decreto que hubo en el 2007 y que me dice, oye, que a mí me parece estupendo que mis ordenadores estén muy protegidos, pero si tú luego vas a empezar a sacar folios y lo vas a tener todos los datos desperdigados, la protección ha desaparecido, con lo cual vamos a expandir la protección de datos tanto al ordenador como al papel, al formato físico tradicional.
Y yo veo mucho hablar de datos de carácter personal y es lo primero que habéis visto, protección de datos, pero yo necesito que de entrada tengáis un criterio un poquito claro. Y ahí os pongo una diapositiva donde aparece la definición legal muy bonita contando qué es un dato de carácter personal. Pero como esto para mí es una cantidad de información que a la mitad de la frase he desconectado, yo ya no sé en qué estoy hablando, yo lo único que voy a tener en cuenta son dos elementos. Primero, que haya una información y segundo, que a través de esa información yo sea capaz de identificar a una persona. Si yo tengo un dato dentro de mi ordenador o yo tengo un dato en cualquier formato por el cual conozco algún tipo de elemento que influye en una persona, en un ser humano, yo ya estoy tratando datos de carácter personal. Si a lo que me estoy dedicando es solamente a recoger datos de empresas y a analizar datos de empresas, me puedo salir de esta norma porque no hay ninguna forma de pillarme. Y enlazando con lo que antes comentaba mi compañero Oliver, uno de los grandes problemas que me voy a encontrar va a ser con el tema del empresario. Con relación al empresario individual, ¿qué hago? ¿Es una persona o no es una persona? Como los abogados tenemos que discutir, nos pasamos un montón de tiempo discutiendo hasta que llegó la Audiencia Nacional y me dijo que en el 2003 que existen dos criterios básicos para determinar si un autónomo lo voy a considerar o no como una persona. En primer lugar, cuando la persona sea comerciante. Y en segundo lugar, cuando esté trabajando dentro del ámbito en el cual desarrolla su profesión. Con lo cual, aunque estéis trabajando con datos de vuestros compañeros que serán autónomos probablemente, como la gran mayoría de vosotros, salvo en el caso que tengamos una empresa que ganemos muchísimo y podamos montar nuestra sociedad respectiva, quitando esa posibilidad, cada vez que estáis hablando de cualquiera de los datos de uno de vuestros compañeros, estáis manejando ese dato, estáis utilizando ya un dato de carácter personal. Bien, aquí van a ser tres las grandes personas que pueden resultar afectadas. Las primeras somos cada uno de nosotros como titulares de datos, como afectados nuestros. A todos nos llegan llamadas de teléfono a horas intempestivas, a todos nos llegan correos electrónicos que no sabes de dónde han salido, ofertas muy personalizadas. Pues bien, nosotros vamos a ser los que tengamos la posibilidad de poder determinar qué se hace con nuestros datos. Lo único que es que tenéis que tener la paciencia de leer absolutamente todo. Al respecto hay una anécdota de un señor que en esa letra ilegible a la que yo hacía referencia puso que todos los que estuvieran utilizando su página web estaban vendiendo su alma al diablo. Me parece que tardó una semana en conseguir 250.000 almas, lo cual está estupendo. Así que no fiéis de los abogados. Leeros absolutamente todo cada vez que os lo pongan por delante. En segundo lugar, el responsable del fichero del tratamiento. Este es el que os tiene que preocupar a vosotros. Aquí es donde tenéis que ver si estáis bajo esta obligación o si os podéis escapar. ¿Quién es el responsable del tratamiento? El que decide qué tipo de datos se van a utilizar. Si yo estoy decidiendo qué traducción voy a tomar o qué traducción voy a dejar de hacer, me estoy convirtiendo automáticamente en alguien que tiene el poder de determinar qué hago con los datos que me están llegando a mi ámbito de actuación. Por lo tanto, desde el momento en que vosotros decidís si tenéis o no un cliente, si hacéis o no un determinado tipo de trabajo, sois vosotros los que os convertís en responsables del fichero. Lo mismo cuando, como en el caso que se comentaba anteriormente en una de las preguntas de videoconferencia, si lo que se está haciendo es pasar, como aquí se ha comentado, subcontratar ese tipo de trabajo a otras terceras personas. Os estáis convirtiendo ya en responsables del fichero o responsables del tratamiento. Pero es que independientemente de eso, a lo mejor ni siquiera decidís. A lo mejor sois los que estáis recibiendo vosotros esa subcontratación. Sois los terceros a los que una persona llega y le dice, mira, este es mi cliente y necesito que me traduzcas este texto que se lo voy a hacer llegar. En este caso, no estáis decidiendo, pero tampoco os podéis salir de la ley, porque asumiréis la posición de encargado del tratamiento. Yo ya os digo que todo lo que está puesto en las diapositivas es más la literatura legal, para que sepáis de qué estoy hablando, pero que lo que más me interesa es que los conceptos os lleguen. Entonces, el encargado del tratamiento tiene una relación con una tercera persona que le está dando la obligación de gestionar parte de su actividad principal.
O vais a ser responsables del fichero o vais a ser encargados del tratamiento, pero siempre vais a tener que desarrollar alguna de estas posiciones. ¿Y por qué? Si yo lo único que hago es coger algo que no he determinado el contenido y lo voy a traducir. Porque la ley da un concepto tan amplio de tratamiento de datos que yo todavía estoy esperando a alguien que me ponga un ejemplo contrario. Cualquier elemento, cualquier acción, mejor dicho, en la cual se recojan datos, se graben datos, se modifiquen datos, se elaboren, se consulten simplemente o se utilicen, ya os está diciendo por parte de la ley, oye, cuidadito que tenéis que tener una serie de criterios para proteger los datos que tenéis en vuestras manos. Con lo que sea, incluso simplemente, me preguntaba un cliente hace relativamente poco, pero si lo único que tengo es una base de datos donde tengo unos clientes pasados que no consulto, me da igual. Si los estás conservando, la ley no te deja que te escapes. Y además te dice, bueno, te voy a dar una única opción. Y la única opción que te voy a dar es que, aunque tú estés tratando datos de carácter personal, no los tengas organizados. Eso, actualmente, con los sistemas informáticos no hay quien se lo crea. Es imposible porque sabéis perfectamente en cualquier momento que podéis buscar cualquier tipo de información que está en vuestro ordenador y la información sale en nada. Por lo tanto, o me decís que tenéis un sistema informático desastroso o me decís que tenéis solamente papel y los papeles tirados por medio de vuestra casa o no hay manera de que yo os pueda sacar de la existencia de este tipo de tratamiento. Y esto se va a organizar con una palabreja que nos hemos inventado y que nosotros hemos dicho que se llama fichero. Y que ya un fichero no va a ser simplemente la determinación de un ámbito específico, sino que te dice la ley, guardes como guardes los datos, en el momento en que esos datos estén organizados, tienes un fichero. Y me da igual el formato que tenga este fichero, que lo tienes grabado en la nube, que lo tienes en el ordenador, me da lo mismo. En el momento en que los tengas organizados, estás gestionando un fichero y, por tanto, tienes una serie de obligaciones que yo hoy lo único que quiero es perfilaros para que en el momento en el que tengáis cualquier tipo de duda, al menos sepáis a qué riesgos os estáis enfrentando. Esto de los riesgos a los que estáis enfrentando es la parte que menos me gusta, porque yo entiendo que independientemente de que nuestra norma es una norma excesivamente dura, es muy estricta a la hora de llevarla a cabo, sí que tenéis que tener en cuenta que es que estamos jugando con la intimidad de una persona, que seguro que a todos vosotros os molesta la llamadita de las 4 de la tarde para venderos un crédito, que seguro que a todo el mundo le molesta. No voy a hablar de ciertos spam y ciertos correos que llegan sobre todo a los correos electrónicos masculinos. De eso yo no me meto. No me meto en esas cosas. Entonces, claro, yo me tengo que salir de aquí, porque esto va a ser que haya un abogado por medio, que tenga una persona que esté justificando. No es del todo necesario. Aquí de lo que se va a tratar es de las ganas que os tengáis que de implicaros en vuestras propias actuaciones. Por supuesto que voy a confirmar lo que se ha venido diciendo hasta ahora. Si necesitáis que alguien os eche una mano en algún cable, acudir a un experto. Y además os digo, y esto es una cosa que quizás sea tirar piedras sobre el propio tejado de las personas que nos dedicamos a esto, estamos en una fase poco regulada de la protección de datos. La gente que implanta datos ahora mismo no tiene ningún tipo ni de carné, ni de reconocimiento, ni de nada. Entonces, muchísimo cuidado con la persona a la que vayáis a consultar cualquier tipo de actuación en cuanto a protección de datos. Y muchísimo cuidado con muchas ofertas que hay por ahí dando vueltas. No me voy a meter ni siquiera a calificarlas, simplemente cuando veáis una oferta que relacione protección de datos y formación, preguntar a los órganos competentes. Hay bastantes estafas al respecto, con lo cual buscad a la persona más seria que conozcáis dentro de protección de datos. No sé, alguien que se me ocurra. Ahora, ¿en qué caso se va a aplicar la norma? Para empezar, cualquiera que trabaje con un responsable del fichero o un encargado del tratamiento. Me da igual que os agrupéis de la forma que os tengáis que agrupar. En cualquier caso, cualquiera que esté trabajando dentro del territorio español con el responsable del fichero está bajo el ámbito de la ley. También cualquier persona que no está en el territorio español, pero que de alguna manera el derecho internacional ha conseguido lo que se llama el punto de conexión y se lo ha traído para aplicarle la norma. Y en tercer lugar, los responsables del tratamiento, aunque estén fuera de la Unión Europea, siempre y cuando estén trasladando datos a través de nuestro país. Bien,
¿Me puedo excluir? Sí, en estos casos, que como veréis, casi todos piensan en el bien de la administración pública. En primer lugar, sí que te puedes salir para las actividades personales o domésticas. Tu agenda, la agenda tuya personal de tu casa, eso no tiene que estar escrito en ninguna parte, estaría bueno. Pero todo lo que vayáis a utilizar con fines mercantiles o comerciales sí tiene que estar regulado. Y me da igual que me estéis hablando de un kiosco que lo único que sabe es que fulanito le compra todos los días tal periódico, o que me estéis hablando de la gran empresa de telefonía que conoce todos nuestros datos de carácter personal. Me da lo mismo. En segundo lugar, las materias clasificadas. Hombre, si estáis trabajando con secretos del gobierno, pues nada, que el gobierno os ponga los medios de protegerlo y punto. Terrorismo, delincuencia organizada. Supongo que por la parte de quien persigue. Y en este caso también quedaríais excluidos. Régimen electoral. Oye, qué casualidad que llegan las elecciones y a mí me bombardean a publicidad. Se han excluido, se han salvado ellos mismos. Estadística pública. Como la ley va a ser la que regule este tipo de datos, tampoco se va a limitar a sí misma. Fuerzas Armadas, Registro Civil y Registro Central de Penados y Rebeldes y videovigilancia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Con respecto a la videovigilancia, tenéis en cuenta una cosa, que yo ahí solamente he excluido la videovigilancia que dependa de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero el resto, a ver, ¿qué pasa? ¿Que yo por una imagen no puedo identificar a alguien? Probablemente la imagen sea lo que antes nos permite identificar a alguna persona, con lo cual todo tipo de cámaras que están instaladas en sitios privados o en vuestras comunidades de propietarios, etcétera, tienen que someterse a los criterios que la norma establece. Yo, ¿sí? Pues casi mejor que hacemos las preguntas a lo largo de... Sí. Yo encantada de que lo hagáis a lo largo, porque a mí los monólogos, aunque sea abogada, me gustan poco. Allí. Gracias. ¿No? Ahora, me interesa en concreto eso que has dicho de la videovigilancia, en concreto relacionada con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque ahora y lo que has dicho de cámaras en lugares privados, porque tú en un lugar público puedes filmar lo que tú quieras. No, todo lo contrario. Es que en un lugar público los únicos que pueden filmar son ellos. Pero salvo una ley que no es la Ley de Protección de Datos, es una ley orgánica de 1982 que te habla del tratamiento de la imagen. Y en ese caso solamente se permiten 3 supuestos. Primero, que tú seas un personaje público que anteriormente te hayas dedicado a comerciar con tu imagen. Dinio no va a venir a esta altura a decirme que no puedo sacarlo. En segundo lugar, también es en el caso en el que tú tengas un puesto de trabajo que tenga una proyección pública. El presidente del gobierno, el rey, la familia real en conjunto tampoco pueden negarse por mucho que quieran. Y en tercer lugar, si tú estás en un sitio noticiable, te vas, vamos a hacer un poquito de publicidad de turismo, tú te vas el día de la feria de Málaga, el día en que abre la feria de Málaga y te pones debajo de la portada. Te sacan en un periódico, hija mía, no haber estado allí. Eso es lo que hay. Sí. Vale, pero por ejemplo, ahora mismo sabes que hay problema porque las fuerzas de seguridad del Estado en España son famosas por extralimitarse en sus funciones y son famosas mundialmente por extralimitarse en sus funciones y entonces parece que no quieren que se las grabe y no se sabe muy bien a qué se están acogiendo con eso, por una parte. Y por otra parte, todo el mundo lleva un móvil en la mano, todo el mundo está constantemente grabando y tal que cual, y por ejemplo, José Castro es famoso, comercia con su imagen, ¿eso quiere decir que podemos grabarle todo lo que queramos hoy? Por ejemplo, depende de su actor precedente. Yo te puedo preguntar a ti, ¿cuándo te han grabado? ¿Cuándo te han grabado a ti? Es presentador de la tele, ¿sabes? Pero dependerá de... Claro, pero después él se ha permitido que le graben... Él ha permitido que le graben fuera. Él ha comerciado con su imagen fuera. Él se ha ido a una discoteca. Si se ha ido a una discoteca y ha permitido que en la discoteca tenga un paparazzi al lado haciéndole fotos, si luego cogió las fotos del paparazzi y se ha hecho la ruta de los programas del corazón, luego tendrá que aguantarse con cualquier cosa.
pero si ha sido medianamente prudente, que no voy a seguir preguntando por ahí, entonces no será necesario, él podrá oponerse a algún tratamiento de su imagen. Dependerá. Y en cuanto a lo que me preguntabas de las fuerzas y cuerpos de seguridad, echa la ley, echa la trampa. No están utilizando ningún reglamento específico actualmente, pero siempre pueden decir que había un peligro, que es que era una medida cautelar para el orden público y como lo que primero que pueden hacer es actuar y en un plazo de 15 días analizar, pues en 15 días tienen tiempo para analizar lo que quieran, pero ya han parado la grabación de las imágenes, que supongo que es a lo que te estás... Claro, hay un derecho también a la noticia, ¿no? Y a que no te rompa la cabeza la policía, eso también hay un derecho. Sí, bueno, derecho a que no te rompa la cabeza creo que viene exactamente en la Constitución. Derecho a la noticia te dice que tú tienes derecho a una información veraz. Entonces el tema es que siempre andamos con el juego de qué significa veraz, porque la Constitución no dice que la información tenga que ser verdad, tiene que ser veraz. Y ahora ya entramos con la polémica de siempre. Es que depende de cómo haya captado la imagen el periodista, así se podrá dar una explicación de lo que ha sucedido enfocada desde un punto de vista o desde el punto de vista contrario. Claro, que pero... sí, que no lo justifico, te digo lo que dicen ellos. Sí, pero tú has dicho periodista, yo digo ciudadano. Es decir, ahora mismo todos tenemos el mismo derecho de un periodista a hacer fotos y a hacer vídeos. Esta es la siguiente pregunta, ya que acabo. Todo el mundo tiene derecho a hacer fotos y vídeos siempre y cuando el de enfrente consienta. Es decir, ahora mismo yo sé que estoy en una situación en la que sería posible que tengo aquí una cámara, me estará grabando o me estará cogiendo, pero en el momento en el que yo salgo por la puerta ya tengo que ser yo quien dé la autorización para que eso suceda. El problema es que no estamos suficientemente concienciados de que no se puede estar grabando a personas que o no lo consientan o no formen parte de una noticia. Además, en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad es muy sencillo cubrirse. Si de alguna manera se les puede reconocer por cualquier símbolo externo, ya no pueden ser grabados por razones de seguridad. Así que lo que se utilizó en un primer momento para evitar cualquier tipo de atentado a la autoridad pública se puede interpretar de varias maneras. Ese es el problema, las interpretaciones. Bueno, entonces yo... Celia, por aquí hay otra pregunta. Ah, venga, perfecto. Gracias. Lo que yo creo que es... Un segundito. Muchas gracias por tu participación, que no te lo había dicho, ¿vale? Venga. Que yo creo que a lo que se está cogiendo ella es que se supone, yo no sé si será verdad o no, para eso te pregunto más que nada, que se supone que cualquier persona con un cargo público la podemos grabar o podemos hacer algo así. En el desarrollo de sus actuaciones públicas y siempre y cuando no se comprometa la seguridad. Ah, venga, vale. Entonces pues eso es lo que truco. quería, eso, porque está circulando por internet y demás, pero no se sabe muy bien con qué matices y con qué matiz... o sea, lo importante es que ellos entiendan que se le está afectando a su propia seguridad y que pueden ser objetos de represalias cuando termina su actuación pública en su ámbito privado. Entonces, acogiéndose a ese matiz, es con lo que no es tan sencillo grabar a cualquier persona, porque un cargo público solamente te cubre en el ejercicio de tus funciones y respetando tu seguridad. ¿Vale? Bueno, entonces, decía que teníamos... cualquier tipo de aportación, muchas gracias también. Cualquier tipo de aportación, de verdad que yo prefiero que esto se convierta en un diálogo. Os decía que teníamos estas tres personas y que tú puedes ser un usuario, tú puedes ser un afectado o tú puedes ser el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, que ya se podían haber inventado palabras diferentes para que no nos confundiéramos tan fácilmente. Responsable decide, encargado asume lo que otro le está mandando. Pero no todos los tipos de datos son iguales. Que tú tengas mi nombre y mi imagen no es tan importante como que tú sepas, por ejemplo, si yo tengo una infracción penal. Con lo cual, se va a graduar el tipo de actuación en función del tipo de dato que estés manejando. Es más, esta información en los datos, esta diferencia en los datos, lo que viene a justificar es que las medidas tengan que ser más o menos serias. En primer lugar, hablamos de unos datos de carácter básico. Con que yo identifique a una persona es suficiente. En segundo lugar, de los datos de carácter medio. Infracciones administrativas, infracciones penales o, cuidado con el segundo de los apartados, cualquier tipo de dato que me permita hacer un perfil psicológico del individuo. Si con los datos que vosotros estáis manejando ya se sabe cuál es la situación que esa persona tiene en ese momento, habéis saltado
y os habéis convertido en un responsable de tratamiento de datos medios. Pero si además conocéis salud, origen racial, vida sexual, conocéis religión, ideología, creencias, datos relativos a violencia de género o datos que se hayan trabajado con fines policiales, la ley entiende que estáis tratando con datos especialmente sensibles y os piden una serie de medidas técnicas y jurídicas muchísimo más amplias que en el caso de los dos primeros apartados. Realmente es muy importante hacer una clasificación correcta, porque yo puedo tener un dato muy bien protegido, pero no con la protección que la ley me pide para cada uno de los casos. Es una cosa que a lo mejor suena un poquito todavía a ciencia ficción en la situación que actualmente hay en nuestras empresas. Pero, por ejemplo, cualquier tipo de dato en el cual tú conozcas qué tipo de enfermedad tiene una persona, no puede ser enviado a través de un correo electrónico cualquiera, sino que el correo electrónico tiene que ser encriptado, con todo lo que eso supone para uno y para otro, que queda un poquito de miedo, sobre todo para los que tenemos poca idea de eso. Pero además, hay un elemento que seguramente hayáis sufrido vosotros mismos, que son los famosos correos en cadena, que todo el mundo utiliza, el para y ala, el chorizo de gente a la que se lo voy a mandar. Yo voy a hablar ahora de un caso propio, evidentemente voy a intentar evitar cualquier tipo de dato para que no lo identifiquéis. Un cliente mío, en una única ocasión, hizo uno de estos correos, no le puso el con copia oculta y lo puso solamente en para. El susto que la Agencia de Protección de Datos le empezó dando fueron 60.000 euros. Un correo mal enviado. 60.000 euros porque había 27 direcciones mal especificadas. Lo hemos negociado, lo hemos reducido bastante. Vamos, ha quedado al final el chiste en 3.000 euros, que tampoco es que esté mal. Tampoco esté mal. Pero es que además hay una cosa que es que ni siquiera me gusta meter en diapositiva, que si vosotros os vais a los presupuestos generales del Estado, no vais a encontrar que la Agencia de Protección de Datos tenga ningún tipo de asignación. La Agencia Española de Protección de Datos es la que aquí en España trabaja con este tipo de problemas, es la que tiene además la posibilidad de sancionarnos. Bueno, y si no sale el dinero del presupuesto general, ¿de dónde sale? De las multas que han impuesto en el año pasado. Con lo cual está muy bien. Para eso tenemos una revisión posterior de los tribunales, pero de entrada ellos te los cobran. Ellos de entrada van a empezar por cobrarte el dinero. Y ahora hay aquí un tema que, al hilo de una pregunta que salió con anterioridad, el tema de las subcontrataciones, creo que resultará bastante importante tener las cosas claras. ¿Qué hay que hacer para que a mí, que me han dado unos datos, pueda, dentro de la legalidad, pasárselos a una tercera persona? Para empezar, y ahí lo escuché antes que estaba por ahí sentada algún compañero, el contrato tiene que ser por escrito. Pero es que en ese contrato por escrito no te vale cualquier formato, porque el responsable, es decir, aquel que te está solicitando tu actuación, te va a delimitar o te debería delimitar cuál es el contenido de tus obligaciones. Y te tiene que especificar cuáles son las obligaciones que desde el punto de vista de protección de datos tenéis, incluyendo, por ejemplo, tener una cosita que se llama el documento de seguridad, que no es nada más que un protocolo de seguridad de qué vas a hacer tú con ese dato desde que lo coges hasta que lo devuelves. ¿Me lo puedo quedar? Ese tipo de cuestiones tienen que estar todas resueltas en ese documento de seguridad. Pero para que el documento de seguridad esté bien, le tienes que decir a la Agencia de Protección de Datos: buenos días, que estoy aquí y estoy tratando datos de carácter personal. El coste de la inscripción de los ficheros es 0. El coste de que haya alguien que lo realice, pues evidentemente dependerá de lo que tengáis contratado. Pero lo que es inscribir no cuesta dinero. Os lo digo porque también hay por ahí algunas... Yo no los voy a llamar compañeros, algunas personas que se dedican a protección de datos que están cobrando por esa inscripción. Eso no cuesta. Evidentemente, un asesoramiento correcto tiene que ser valorado y la forma de valorarlo actualmente es la que hay. Además, vosotros que sois los normalmente encargados del tratamiento, decís, el que decide será el que tiene la culpa, si lo han llamado responsable conforme a la ley. Y te dice la ley, no te escapas. Si eres tú quien está tratando los datos sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos, tengo la posibilidad de dirigirme directamente a vosotros y sancionaros, porque sois vosotros los que estáis decidiendo al final no tener la protección de datos realizada. Además,
Sois vosotros los que tenéis que velar por el exacto cumplimiento de vuestras obligaciones. Pero si hay un responsable del tratamiento que realmente esté preocupado por este tipo de asuntos, no os va a permitir acceder a ningún tipo de sus datos mientras que no justifiquéis que efectivamente cumplís con los requisitos. ¿Por qué? Pues os voy a contar un poquito de las sanciones para que veáis de qué va la película. Bien, ¿no? Bien. Venga, por aquí tenemos alguna pregunta. Un micrófono ahí junto a la pantalla. Este chico. Mira, se queda ahí para que os asustéis poco. Hola. Sí, antes de que pase a otro tema, tengo una duda. Y es, en el momento en el que yo, por mi propio interés profesional y comercial, publico en una página web, en páginas amarillas, etcétera, etcétera, mis datos, mi información como profesional. ¿Eso es culpa a alguien de gestionar esos datos? Al contrario, yo eso lo he discutido con un inspector de la Agencia de Protección de Datos y al contrario. O sea, yo lo que decía era, pues si él lo ha publicado, déjame que lo utilice. Claro. De eso nada, porque Internet concretamente se considera dentro de la protección de datos y esto vais a ver la importancia de las palabras, es una red de comunicación, pero no un medio de comunicación. ¿Esto qué significa? Esto significa que eso es para que tú te publicites, pero no para que yo utilice esa publicidad para bombardearte a ti. Vale, ¿vale? Entonces yo construyo una base de datos propia a base de datos públicos y notorios de listados, internet, etcétera, y tengo que acogerme a la protección de esos datos. Exacto. Vale. Exacto. Vale. Si tú sacas la base de datos exclusivamente de registros públicos, la ley te permite tratarlo. Si lo sacas del listado de las guías telefónicas del año en curso, la ley te permite utilizarlos. Si lo utilizas del listado de colegios profesionales del año en curso, la ley te permite sacarlo. Y si lo sacas de medios de comunicación, sí, pero Internet, según la agencia, no es un medio de comunicación, es una red de comunicación. ¿Vale? Bien. Yo voy a contar algún ejemplo de infracción para que más o menos veáis la importancia del asunto. Infracción leve. Pues una infracción leve sería, por ejemplo, se me ocurre no tener inscritos mis ficheros. Una infracción leve me cuesta entre 900 a 40.000 euros. Una infracción grave. Se me ocurre una infracción grave, por ejemplo, pasarle los datos a un compañero. Pues eso, como no tengo el consentimiento, salvo que me lo hayan justificado, la infracción pasa de 40.001 a 300.000 euros. Y en la muy grave me voy a poner la empresa a Londres o a donde haga falta, porque la multa es de 300.001 euros a 600.000, que por ejemplo sería recoger los datos de forma engañosa o no proteger suficientemente los datos especialmente sensibles. Además, aquí hay mucha gente que me dice que se preocupe mi empresa. ¿Sí? Mejor preocúpate tú, porque la empresa tiene el derecho a repetir contra ti y primero paga ella, pero luego automáticamente se gira hacia ti y te cobra. Y tenemos un caso donde ya, a mí me parece que la agencia, bueno, no voy a calificarlo, voy a ser correcta, no voy a calificarlo, una compañía de teléfonos importantísima de España que subcontrata a una autónoma una serie de llamadas, bueno, un call center, básicamente. Pues bien, aquí la Agencia Española de Protección de Datos pega el salto y por cada una de las llamadas incorrectamente realizadas por la señora autónoma, cobrando 700 euros al mes, le enchufó una multa de 600 euros por llamada mal realizada. Lo cual, bien. Yo pregunto, ¿y dónde está la proporcionalidad? La contestación que me da siempre el director de la agencia es, bueno, esto es lo que hace la ley y yo no tengo más remedio que aplicarla. Sí es cierto que ahora, con las últimas modificaciones, se permite que se haga una pequeña reducción de las sanciones, pero aquí ya, si os cuento lo que dice la ley y os cuento lo que ha pasado, igual os volvéis a mosquear un poquito. La agencia tiene dos posibilidades, decirte, te voy a sancionar, pero un poquito menos, o mira, por ser la primera vez te lo voy a quitar. Pues bien, la misma actuación del correo electrónico no la hace mi cliente, empresa privada, sino que la hace un sindicato de cuyo nombre no me quiero acordarme. Al sindicato se le perdonó, porque es que criatura, si es que no se han dado cuenta, mi cliente los ha pagado.
Y por último, simplemente que tengáis en cuenta que tenéis un montón de medidas, tanto de índole técnicas como de índole jurídica, que van a depender del tipo de datos que vosotros normalmente gestionéis, pero que si la empresa o el cliente es medianamente serio, debería preocuparse porque si no las sanciones van a ambos. Y aquí no importa que la actuación sea la misma, se pone una sanción a cada uno de vosotros. Las conclusiones las sacáis vosotros, ¿vale? Venga, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Hay pena de cárcel para los que no saben utilizar con copia oculta los mensajes? Hombre, yo creo que con la posibilidad de que te sancionen hasta 600.000 euros, casi mejor me paso un fin de semana en la cárcel, ¿no? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Una pregunta de Oli. Micrófono. La Celia. Mira, que me ha quedado una duda de lo que han preguntado antes por ahí atrás de la policía y tal. La protección de datos, imagínate que se comete un delito. ¿Yo puedo grabar la comisión de un delito? Y ahora y te hago ya la segunda pregunta, porque van Si tú eres el implicado en el delito. te cuento entonces la segunda parte. Vamos a suponer... Te ponía como víctima en Oliver, no te había puesto todavía. Vamos a como suponer que delincuente. hay un señor vestido de policía que, como no va identificado, puede ser un cualquiera que no es policía y me pega con una porra reglamentaria. Ajá. Pero yo no lo puedo identificar como policía, con lo cual Ajá. técnicamente eso es la comisión de un delito. Sí. Por tanto, si yo hago esa defensa legal, ¿eso se consideraría sujeto a proceso? O sea, ¿podría grabar al supuesto policía o no? ¿A qué me va a pagar a mí, el policía o el otro? ¿A mí quién me va a pagar? Venga. Empezamos por ahí y según quien me pague yo ya te digo. A ver, desde el punto de vista del policía, él está actuando y por razones de seguridad a mí no me graba ni quién. Nadie. Porque estoy en el ejercicio de mi trabajo y se me puede identificar, aunque sea simplemente por meterme en un vehículo o por estar en ese sitio, con lo cual a mí no se me graba. Ahora, desde el punto de vista de la persona que resulta afectada, si tú eres la víctima del delito, puedes utilizar ese tipo de actuaciones siempre y cuando no las hayas provocado. Y ahora ya aquí, que entre el juez. Provocación. El problema es eso, el problema es que el famoso... Aquí hay un caso que ya ha caído en el olvido, que es el caso del padre Coraje. Un señor que una vez que su hijo es víctima de un delito, directamente lo que hace es ponerse en contacto con los supuestos criminales, grabar a los supuestos criminales y llevar las pruebas al juicio. Y el juez no se le admite la prueba. ¿Por qué? Porque él había provocado la confesión por parte de la otra persona que no había habido una reacción espontánea. Por tanto, se considera un agente provocador y, por tanto, no te vale la grabación. Aquí no. En cualquiera no. Si no pillas a nadie, sí. O posar. O posar. La pregunta es la siguiente. Un cliente contrata conmigo para hacer una traducción. Yo tengo sus datos. La traducción es relativa a datos del mismo cliente. Sí, por ejemplo, digamos un testamento. Ajá. Yo no hago el testamento, se lo paso a otro traductor. En este caso, yo tendría que hacer un contrato con el cliente en el cual me autoriza pasar los datos a otra persona por necesidad del trabajo. Pero es que es más, te digo una cosa, es que si eso no lo pones, la ley entiende que no se permite la subcontratación. Exacto. Sí, sí, ¿Vale? Vale. Con lo cual tú tienes que identificar plenamente en un contrato por escrito Sí. que se va a permitir la subcontratación de terceras personas. Exacto, vale, Sí. muchas gracias. A vosotros. Por allí hay más.
Es una pregunta con relación a la señora autónoma a la que le pusieron la multa. A ver cómo tenía que haber hecho ella para evitar esta situación, por un lado. No me quedó claro también a qué te referías cuando decías que hubo un mal uso de los contactos de la base de datos. Bueno, una pregunta en ese sentido. Vale. Y la siguiente, a ver, esta señora recibió una base de datos. ¿De dónde están saliendo supuestamente esas bases de datos? Ese es el problema. Ahí era donde estaba el problema. El problema era, para empezar, que la señora no tenía nada hecho en protección de datos, con lo cual la pobre tenía muy poca forma de que alguien la defendiera. Y en segundo lugar, el problema es, y aquí relaciono ambas preguntas que planteaste en el primer momento, es que para que alguien utilice los datos que te afectan, o bien lo ampara la ley, o bien lo ampara tu propio consentimiento. Y en este caso en concreto no había consentimiento, era un listado de personas que les había dado el teléfono a una compañía telefónica para la gestión exclusiva de las llamadas telefónicas y terminaron recibiendo información sobre lavavajillas. Entonces no habían consentido para ese trabajo. Como no habían consentido, la base de datos estaba mal, estaba podrida desde el origen, era ilegal. Y como ella no tenía ningún tipo de documentación ni que justificara su encargo, ni que justificara por qué tenía esa base de datos, ni nada que se le pareciese, la agencia decidió que a la compañía telefónica ya le había cobrado bastante ese año y le cobró a ella también. Así. Sí. ¿Y si hubiera sido empleada en nómina, le hubiera pasado lo mismo? Si hubiese sido en plan nómina, te refieres a si ella hubiese sido una contratada laboral en vez de una autónoma. En este caso depende de lo que haya hecho la empresa. Si la empresa ha aplicado las políticas de protección de datos y te ha puesto todos los medios, la culpa se supone que es tuya, que lo has hecho mal. Si la empresa no te ha puesto a tu disposición los medios, tú no puedes hacer nada más, con lo cual la culpa es suya. A ver, le voy a preguntar cómo llega a saber la Agencia de Protección de Datos que tú estás incumpliendo. ¿Cómo llega a ti? Aquí tenemos dos situaciones distintas a la hora de que la agencia pueda actuar frente a ti. La agencia tiene posibilidad de oficio dirigirse a quien le dé la gana, que para eso tiene sus inspectores. ¿Qué riesgos hay actualmente? Hombre, pues actualmente los riesgos en Andalucía no son excesivos, son mucho mayores. En Madrid, en el País Vasco y en Cataluña. ¿Por qué? Porque allá hay dobles agencias. Hay agencia autonómica y agencia estatal. Con lo cual, esa es la primera vía. Pero la gran vía actualmente están siendo las denuncias. Denuncias de entidades de tu competencia. Denuncias de antiguos trabajadores, digamos que poco contentos contigo, son las grandes vías de denuncia actualmente. Yo aquí también, como abogada un poquito de mi pueblo, tú sabes, me hice pasar por una denunciante. Y dije, bueno, voy a ver esta gente qué tal actúa. Me redactaron ellos la denuncia. Esto no lo grabé. La agencia me redactó la denuncia para poder ir en contra de la supuesta empresa con la que yo estaba enfadada. Y un pequeño matiz. Ojo, el inspector de la Agencia de Protección de Datos tiene la misma autoridad que un policía para entrar en cualquier sitio en el que se estén manejando datos de carácter personal. Sí, sí, sí. Vamos, yo soy de Torremolinos, pero lo que pasa que sí, soy de aquí, de Málaga. Tengo que tirar para el pueblo. Una cosita que quizá nos interese a todos es saber si nos puedes comentar, para nosotros que somos unos usuarios muy básicos de los datos, es decir, que para los que no es fácil tener el consentimiento de todas las personas de las que tenemos datos, porque si tenemos que facturarlo, obviamente es que no hace falta ni que expliquemos, me gustaría saber cuáles son las medidas mínimas que nos piden. Que creo que hubiera sido una cosa bastante interesante. ¿Hablamos simplemente de las medidas de nivel básico? Claro, una pequeña orientación para que sepamos a qué nos enfrentamos. Vale, pues bueno, para empezar, cualquier lugar donde tengas reservado
o donde archives, guardes cualquier tipo de dato de carácter personal, tiene que quedar absolutamente protegido para accesos no autorizados. Te las apañas. Si tú le quieres poner una contraseña complicadísima a tu ordenador, tu contraseña no puede durar más de un año, porque otra cosa es ilegal. Impresoras, papel que imprima, papel que tengo que controlar. Todos somos muy ecologistas y todos nos ponemos a escribir, como yo, por detrás de las hojas que estamos utilizando. Me parece fantástico, pero si aquí hay un dato de carácter personal, estoy permitiendo un acceso no autorizado. ¿Dónde lo guardo? En un sitio con llave. ¿Quién controla ese sitio con llave? Todo eso se tiene que recoger en el documento de seguridad. Y son protocolos que te tienen que proteger íntegramente el dato, desde que nace hasta que se va de tu ámbito. Y otra cosa, cuando alguien te haga un encargo, o bien le devuelves el dato o bien lo destruyes asegurando dicha destrucción. Solo te puedes quedar los datos que justifiquen tu trabajo, pero solamente al acceso de las personas realmente autorizadas. Aquí al final de lo que se trata es crear unos protocolos de seguridad y inscribir ante la Agencia de Protección de Datos. Y en esos protocolos sí te digo que hay que individualizarlo mucho para cada caso concreto. Vale. Que tenemos que demostrar que somos buenos cuidadores de esos datos. No solamente lo tenéis que demostrar, lo tenéis que demostrar, justificar, inscribir y no salirte. Cualquier duda que tengáis, vosotros os dirigís a Educación Digital, que yo creo que alguien encontrarán de protección de datos, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad que es un trabajazo hasta ahora. Una alegría que hayan estado tan pendientes.